Three. Ante todo, agradecida de ser parte de este homenaje a Alonso, que es una persona que en vida admiré y quise mucho y con muchísimos recuerdos inolvidables. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la esteatosis hepática en niños. Es una entidad que ha aumentado su porcentaje de casos en el tiempo. Vamos a conversar un poco de la definición, la epidemiología, el modelo fisiopatológico de patogénesis doble versus múltiple impacto, la programación prenatal y postnatal, pruebas no invasivas para el diagnóstico del mismo y las nuevas opciones terapéuticas. Empezamos por la definición realizada por la NASCAN en el 2017, que es la esteatosis hepática. Es una enfermedad crónica en pacientes menores de 18 años que no es secundaria a enfermedades metabólicas, genéticas, infecciosas, uso de drogas que inducen esteatosis, y en la mayoría de los casos va a estar asociado a dislipidemias, hipertrigliceridemia y niveles bajos de HDL con resistencia a la insulina y obesidad central o generalizada. Obviamente tenemos que descartar casos secundarias no, de origen no hepático, mononutricionales, el uso de drogas anticonvulsivantes, enfermedad celíaca o enfermedades relacionadas hepáticas como metabólicas, el caso de las hiperlipoproteinemias familiares, las hepatitis crónicas por virus C o las hepatitis autoinmunes. Desde el punto de vista de prevalencia e incidencia de la enfermedad va a variar muchísimo, ya que hay los diferentes estudios que hay tienen diferentes métodos diagnósticos basados en el ALT, en el estudio radiológico o en la confirmación por biopsia. Sí, es verdad que el porcentaje de niños con obesidad en las etapas tempranas de la vida es mucho menor y estos pacientes tienen menos probabilidades de tener enfermedad grasa hepática. Y esto va aumentando progresivo en el tiempo, así como aumenta la obesidad en niños ya escolares, pues tienen hasta un 40% de probabilidades de desarrollar enfermedad grasa del hígado. Y se han duplicado los casos en los últimos 20 años. Como la generación millennium, baby boomers, nosotros tenemos la población, la nueva generación triple que van a tener una serie de consecuencias como el incremento del riesgo cardiovascular de 8 veces, el incremento de diabetes mellitus de 2 a 3 veces, tienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en la adultez temprana y todas las consecuencias de apnea del sueño obstructivo que desarrollan estos niños con obesidad. La esteatosis hepática es un fenómeno dinámico, vemos que hay el aumento de la ingesta, tenemos una esteatosis aislada que puede ser de menos del 5% y si ese aumento o ese influjo de lípidos al hígado aumenta, pues se puede desarrollar disparar un mecanismo inflamatorio con inflamación, daño hepatocelular y depósitos de colágeno. Pero este es un fenómeno que puede ser bidireccional, que puede ser reversible. O sea, un paciente con estetosis que evoluciona estetosis con inflamación, si hay modificaciones, pues puede regresar otra vez a una esteatosis aislada o resolver por completo. Pero una vez que ya se está la fibrosis severa y la cirrosis, esto ya es un fenómeno irreversible. Inicialmente se describió la teoría del doble impacto, que en donde estaba involucrado solamente el hígado y el tejido adiposo, donde había un aumento de la ingesta con una acumulación de triglicéridos intrahepáticos, aumento de la insulina, con un aumento de la resistencia de la insulina, y que esto iba a llevar a un depósito de grasas a nivel hepático. Cuando este acúmulo es exagerado, se agotan las mitocondrias, se inicia una producción de citoquinas inflamatorias y hay una difusión mitocondrial con un estrés inflamatorio, hay una alteración, un desequilibrio a nivel de las adipoquinas, como la leptina, y ocurre el segundo impacto, que es este fenómeno inflamatorio que produce lesión a nivel hepático. Pero esto ha cambiado con el tiempo, se han establecido modelos de múltiples impactos y ya no solo el tejido adiposo el involucrado en la patogénesis y la patología, sino que también tenemos involucrado la dieta, los cambios a nivel ambiental, el intestino y la predisposición genética que tienen algunos pacientes para desarrollar
esta patología. Inicialmente ocurre una acumulación grasa de triglicéridos a nivel hepático. Generalmente los triglicéridos de por sí no son hepatotóxicos, pero una vez que hay ingesta excesiva en la dieta, se descomponen a ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres son los que llevan a la disfunción mitocondrial, porque la mitocondria se agota para la metabolización de los mismos. Además, en conjunto tenemos que ocurre una disfunción o una resistencia a la insulina, que es un defecto metabólico, y que ocurre a nivel hepático, donde se produce una disminución de la producción hepática de glucosa con un aumento de la lipólisis, lo que lleva a un daño posterior inflamatorio, y en el tejido adiposo disminuye también la lipólisis, lo que lleva a una acumulación del mismo a nivel del tejido adiposo, lo que lleva a un círculo vicioso manteniendo este fenómeno inflamatorio de forma persistente. Luego, esta acumulación, cuando esto excede y hay un aumento de la acumulación de ácidos grasos libres, o ocurren sobrecrecimiento bacteriano o disbiosis, se producen unas endotoxinas derivadas al intestino, y estos van a estimular las vías inflamatorias que llevan a un daño progresivo a nivel hepático. Se produce una liberación sistémica y hepática de citoquinas proinflamatorias que van a su target o su objetivo van a ser las células no parenquimatosas hepáticas, como son las células endoteliales, las células de Kupffer y las células estrelladas. Estos cambios a nivel de las células de Kupffer inicialmente van a producir interleuquina 1 y 8, y a medida que se estimulan la respuesta inmune innata, se van a producir otras citoquinas que van a persistir en el tiempo, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 12, la interleuquina 4 y la interleuquina 10, y al final la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa son los responsables del daño celular con progresión a enfermedad grasa del hígado con inflamación esteatohepática. Se produce un fenómeno de desequilibrio tanto en los compuestos proinflamatorios. Estos aumentan el factor de necrosis tumoral, la interleuquina y la leptina, con una disminución de la adiponectina. En relación al intestino, vemos que hay una alteración de la microbiota intestinal, porque hay sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis. Esta alteración lleva de la microbiota intestinal, en conjunto con el exceso de ácidos grasos de cadena corta, lleva a que las bacterias produzcan etanol, que va a pasar a través de la circulación portal al hígado, y se produce también una alteración de los ácidos biliares. Todas estas, los liposacáridos, las endotoxinas y todo esto, exceso de ácidos grasos de cadena libre, corta, y el ácido van a llevar a la estimulación de las células de Kupffer, con la estimulación de la respuesta inmunológica innata, como los receptores TOL, que van a llevar a producir una serie de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que va a producir una disfunción, aumento del óxido nítrico a nivel de la mitocondria, y se va a producir una disminución o una disfunción de las mismas. Y a su vez, si esta respuesta inflamatoria persiste en el tiempo, se produce una estimulación de las células estrelladas, que son las responsables de la fibrosis a nivel hepático. La dieta, como sabemos, los carbohidratos son convertidos a triglicéridos, y la fructosa añadida, o sea, no hablamos de la fructosa derivada de la fruta, sino toda esta fructosa derivada del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa que se consigue en todos los alimentos procesados, va a estar asociado con el acúmulo inicial de grasas. Luego, la fructosa también va a producir una lipogénesis de novo, o sea, se producen lípidos que si no estuviera ella no se producirían, se incrementan los ácidos grasos, disminuye la oxidación de grasas, y se produce un aumento de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, y induce la resistencia a la leptina. Además, hay una serie de genes que están asociados a
una evolución diferente de la patología. Por ejemplo, los pacientes con PNPLA3 tienen 2 veces más riesgo de desarrollar, por supuesto, enfermedad grasa, pero tienen una mejor respuesta a la fructosa. Por ejemplo, los pacientes que tienen GCKR tienen más probabilidades de desarrollar fibrosis. Los pacientes con ApoC3 son capaces de eliminar los triglicéridos de forma efectiva. El PPARGS1A, que regula la síntesis de ATP, esto está mayormente asociado a que haya una resistencia a la insulina y una disfunción mitocondrial, y el LMTTP, que está involucrado en la secreción de VLDL, que son los encargados de remover del hígado los lípidos que tenemos en exceso. Entonces, en resumen, la alta ingesta de fructosa, glucosa y triglicéridos, esta alta ingesta calórica puede llevar a un sobrecrecimiento bacteriano con liberación de ácidos grasos, liposacáridos, triglicéridos, que van a producir un daño a nivel intestinal y van a través de la circulación portal, a estimular las células de Kupffer con la consecuencia de acumulación de grasa. Ocurre una resistencia a la insulina. Estos ácidos grasos libres que entran al hígado son capaces de producir una respuesta inflamatoria con producción de citoquinas proinflamatorias, y esto ocurre en pacientes que tienen una predisposición genética. Desde el punto de vista de programación, toda madre con y esto es un alto riesgo, de hecho ocurre, la acumulación de grasa viene desde el feto, y en el hígado fetal ocurre esto, y madres con dietas con alto consumo de grasa, con obesidad, con diabetes mellitus o diabetes inducida por el embarazo, con dislipidemia, se producen una serie de cambios a nivel del feto. Por ejemplo, hay un aumento de lípidos y de glucosa sérica. Se produce también una hiperinsulinemia fetal que va a llevar a una hipoxia. Se produce una alteración de la placenta y ocurre una hipoxia en el feto por reducido flujo placentario. Esta acumulación de grasa a nivel hepático ya del feto, independiente del peso, porque tenemos pacientes con retardo del crecimiento intrauterino que ya tienen acúmulo de grasas a nivel hepático en pacientes de madres con diabetes u obesidad. La insulina no cruza la placenta, pero produce cambios inflamatorios a nivel de la placenta, que es lo que va a llevar luego las modificaciones a nivel del hígado fetal, donde hay un aumento del estrés oxidativo y una acumulación de lípidos y un aumento de la lipogénesis. Una vez los niños productos de madres obesas van a tener acumulación mayor que los recién nacidos del mismo peso, una acumulación mayor de grasa a nivel hepático. Entonces, el índice de masa corporal materno va directamente relacionado con los depósitos de grasa en el hepatocito de los niños. Y si a su vez, por ejemplo, damos fórmulas, nos damos lactancia materna, se produce una alteración a nivel de la microbiota intestinal, se produce un reclutamiento de macrófagos y una estimulación de la respuesta inmune, que a la larga se producen las citoquinas inflamatorias, que van a producir una disfunción mitocondrial. Hay una lipogénesis de novo, independientemente que el feto no tiene una ingesta aumentada de lípidos, se producen estos cambios a nivel hepático y produce un aumento de la lipogénesis de novo, que es la responsable de muchos de los eventos que ocurren a nivel ya prenatal, postnatal. Y esto todo se evidenció y se demostró porque se hicieron resonancias magnéticas en pacientes recién nacidos y se demostró que tenían una acumulación grasa mucho mayor que niños de la misma edad, sin que se demostrara que fueran niños macrosómicos o con aumento del peso. Entonces, ya este fenómeno ocurre ya desde que el bebé está in utero. Desde el punto de vista diagnóstico, quise traer rapidito lo de las aminotransferases, porque es bueno recordar que los valores de aminotransferasas
sigue siendo lo que se hizo un trabajo hace muchos años en Estados Unidos, donde el valor para las niñas es 22, de los niños es 26. Hay otro estudio en Canadá que va en relación a la edad, 30 para los menores de 12 años y 24 para los de 13 y 19. Y la ALT como tal es quizás la prueba más económica, aunque su sensibilidad no es tan alta, pero bueno, 2 veces el valor normal considerado de 22 y 26, tienen un 88% de sensibilidad, pero con un 26% de especificidad, que es muy bajo. Y si esta LT está asociada a ST y GGT elevada, el pronóstico ya hay peor histología. Entonces, este es un trabajo que se hizo para correlacionar la LT con inflamación, disfunción adrenal y los niveles en sangre de adipoquina. Se incluyeron niños de 6 a 9 años y se midieron marcadores como la lectina, el ICAN-1, el índice OMA, la lipoproteína 1, HDL y adiponectina y la butirilcolinesterasa. Y vieron que el incremento de niveles de butirilcolinesterasa y ALT en pacientes obesos estaba relacionado con enfermedad grasa hepática. Entonces, muchos de los trabajos que se están realizando hoy en día es buscando qué otras pruebas podemos hacer en conjunto con la ALT que nos pueden dar mejor sensibilidad y mejor especificidad a la hora de diagnosticar enfermedad hepática. Altos niveles de lectina están relacionados también con severidad y en etapas tempranas se observa una relación inversamente proporcional de los valores de butirilcolinesterasa y la adiponectina. ¿Qué población tenemos de riesgos? Ahí, de acuerdo a la NASCAN, ellos dicen niños de 9 a 11 años con índice de masa corporal mayor de pentecentil 95, que tienen factores de riesgo como obesidad central, resistencia a la insulina, diabetes, apnea del sueño o historia familiar de todo esto. Si hay antecedentes familiares, se debe descartar, aunque sean niños menores de esta edad. Desde el punto de vista de pruebas no invasivas, tenemos marcadores bioquímicos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico o a tratar de establecer un poco las diferencias o ver qué pruebas nos pueden ayudar a saber qué tanto grado de inflamación ocurre. Entonces, uno de los marcadores bioquímicos es la citoqueratina 18, que va relacionada con la muerte celular. Y cuando esta se combina con la interleuquina 6, la citoqueratina 18 y la adiponectina, aumenta la sensibilidad al 84%. El factor de crecimiento del fibroblasto, cuando es combinada con esta citoqueratina 18, tiene un 82% de sensibilidad. Todos estos pruebas o paneles de marcadores o combinaciones de marcadores bioquímicos van dirigidos a tratar de ser menos invasivos a la hora de llegar al diagnóstico. El único score pediátrico de fibrosis que está validado es mide ALT, fosfatasas, contagio de plaquetas y GGT, pero solo útil cuando tenemos fibrosis avanzada. Hay otros test, por ejemplo, que combinan otros marcadores bioquímicos, como el test de fibrosis hepática, que combina el inhibidor de la metaloproteinasa, el propéptido tipo 3 del procolágeno y el ácido hialurónico, con una buena correlación en casos de fibrosis, pero fibrosis de 2 a 4. Hay otros nuevos marcadores propuestos, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad hepática del hígado tienen niveles séricos de potasio más altos por la apoptosis que ocurre del hepatocito, la catexina D sérica, que nos permite distinguir entre pacientes solo con inflamación o con esteatosis. Entre las adipoquinas ya tenemos que la adiponectina y la leptina, pero está la quemerina, que puede predecir el contenido de lípidos en el interior del hepatocito. Los niveles de ácido úrico son un marcador de ingesta de fructosa, normalmente se encuentran elevados en pacientes con niños con enfermedad con esteatohepatitis. Y la disminución de la vitamina D está relacionada con mayor severidad de la enfermedad hepática grasa. Otros estudios no invasivos, bueno, tenemos la resonancia que sigue teniendo hoy en día muy importante en el diagnóstico porque nos permite, no tienen
dificultades a la hora técnica en pacientes obesos, nos permite ver todo el hígado y nos permite diferenciar si hay una distribución uniforme de la enfermedad grasa o es una distribución focal de la misma. Que eso tiene un comportamiento porque a la hora de hacer a lo mejor una resonancia, al hacer una biopsia hepática en este paciente puede tener un falso negativo de que no hay estetosis o no hay esteatohepatitis porque obviamente el sitio de la biopsia no fue el sitio donde estaba la esteatosis. Hay muchos estudios que tratan de ver, al igual que con los estudios analíticos, con los marcadores bioquímicos, es mezclar diferentes técnicas de resonancia, que hoy en día es la que se ha demostrado que tiene mejor efectividad, menos exposición de radiación a los niños. Y esto es un índice que se calcula con el uso de la resonancia magnética por espectroscópica, la resonancia magnética con elastografía y el mapeo T1, donde aquí observa la fracción de grasa que hay en el hígado, o sea, es capaz de medir la cantidad de grasa en el hígado, los protones de la grasa con relación al resto de los protones del hígado. La elastografía que nos permite ver la elasticidad o la rigidez que tiene el hígado y esto nos permite diferenciar entre fibrosis y cirrosis. Entonces, si tenemos un score mayor o igual de 6, pues tendríamos una esteatohepatitis no alcohólica. Este es otro trabajo que me gustó un poco, me gustó porque está hecho en niños y en niños, esta es una niña con 14 años con elevación de aminotransferases y con obesidad. Inicialmente en la resonancia llama la atención de que hay datos para pensar en fibrosis, aunque cuando se hace en T1 se ve que simplemente depósitos de grasa. Al hacer la elastografía por resonancia se observan estas áreas amarillas y verdes que corresponden a fibrosis y se correlacionó estos hallazgos de la resonancia con la biopsia y se vio que hay una esteatosis macrovesicular con cero fibrosis. Entonces ellos dicen que en los pacientes donde predomina o el fenotipo es esteatosis, tanto la resonancia con elastografía como la resonancia normal disminuye su sensibilidad. A diferencia de este otro caso, que es un niño con 8 años, también con una elevación de aminotransferasa, con unas alfa-fetoproteínas elevadas, donde se ve en la elastografía, fíjense que aquí el porcentaje de área amarilla y verde es muchísimo mayor, o sea que eso habla de una fibrosis grado 3, y al correlacionarlo con la biopsia hepática se demostró que este paciente tenía fibrosis portal y periportal que involucraban todos los espacios portales evaluados en la biopsia, pero no tenía espectosis. Entonces, la resonancia la resonancia magnética con elastografía tiene una mayor sensibilidad a la hora de diagnóstico en el fenotipo que tiene esteatohepatitis, el que tiene mucha acumulación de grasa, pero sin fibrosis, la sensibilidad, puede haber falsos positivos de que hay fibrosis y no la hay. Y esta es la comparación entre la resonancia espectroscópica, que es la que tiene mayor sensibilidad hoy en día, y la resonancia con la densidad de protones de la fracción grasa hepática. Esto se ve, lo que mide son los protones unidos a la grasa y eso se divide entre los protones del resto del hígado. Y tiene una sensibilidad del 80%, pero lo importante de esta prueba es que me permite ver casos de escaso contenido de grasa a nivel hepático, o sea, tiene una sensibilidad del 80% y un contenido de grasa de menos del 5%. Yo creo que es la utilidad de esta, porque hasta ahora no habíamos tenido ninguna prueba como tal que nos permitiera hacer este grupo de pacientes con escasa cantidad de grasa. Y nos permite también ver esteatosis y fibrosis. Por supuesto, el tratamiento
es la pérdida de peso progresiva, dietas normocalóricas. Yo creo que lo que ha cambiado es quizás la actividad física, que inicialmente se decía que 30 minutos diarios de actividad física moderada durante 5 días a la semana eran suficientes. Y fíjense que hoy en día tenemos 60 minutos al día, o sea, todos los días de la semana, con 20 minutos de actividad física intensa 3 veces por semana. Entonces, hoy en día hay aparte de todas las eliminaciones de la dieta, pues de eliminar productos procesados, es aumentar la actividad física de estos niños. En relación a la dieta mediterránea, quise hacer una pequeña referencia porque en muchos artículos hablan de la dieta mediterránea como una dieta saludable, porque obviamente tiene un alto consumo de hortalizas, verduras, frutas, hay un bajo consumo de carnes, un moderado consumo de lácteos, alto consumo de pescado, y las sociedades europeas la recomiendan en pacientes con resistencia a la insulina y con concentraciones de lípidos en sangre alta, y hay estudios que hablan de que hay una regresión de la esteatosis en pacientes que cumplen esta dieta. Aparte que también esta dieta está asociada con aumento de la actividad física, que es parte del tratamiento hoy en día de esto. En relación a otras terapéuticas, bueno, tenemos terapéuticas que van dirigidas al sobrepeso y la obesidad como tal, como los niños con un índice de masa corporal mayor de percentil 99, que fallaron en los cambios del estilo de vida, como los cambios dietéticos y la actividad física en 6 meses, y está el Orlistat y la sibutramina, pero es generalmente para el uso de adolescentes. En relación a las nuevas drogas o las nuevas terapéuticas, van dirigidas a un área determinada de lo que habíamos hablado de la patogénesis. Entonces tenemos drogas que van a mejorar la insulina y que van a modular el metabolismo tanto de la glucosa como de lípidos. Entonces tenemos el receptor activado de la proliferación del peroxisoma intranuclear, agonistas de esto como el elafibranor y el saroglitazar, van a modular el ingreso de glucosa, ácidos grasos, síntesis de triglicéridos e hidrólisis, y van a tener un efecto antiinflamatorio y antifibrogénico. La mayoría de estas drogas están en fase 3. Además, tenemos en la misma línea de mejorar la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa, tenemos el liraglutide y el semaglutide, que son drogas que se han utilizado solamente en pacientes dietéticos, independientemente que tengan enfermedad grasa. Son agonistas del receptor GLP-1, que es la incretina, es una hormona que se segrega a nivel del ilion distal, y esto va a disminuir la gluconeogénesis hepática, suprime el apetito, retarda el vaciamiento gástrico y disminuye la secreción de glucagón. Entonces esto también tiene su efecto a nivel de la resistencia de la insulina, que es parte del responsable de la patogénesis de la enfermedad hepática grasa. Hay drogas que van dirigidas a modular el daño hepatocelular, la inflamación, la apoptosis y la fibrosis que ocurre. Entonces, tenemos los antagonistas de los receptores CCL2, que son los que secretan quimoquinas, que van a estimular las células de Kupffer, aumentan las citoquinas proinflamatorias y van a estar relacionadas con las células estrelladas, que son las receptoras de la fibrosis. Entonces, están los antagonistas de del CCL2, que es el cenicrobic, y que lo que va a mejorar a largo plazo es o no progresa cirrosis, o en algunos casos, sobre todo cuando estamos en casos de fibrosis de 2 a 3, que mejora la fibrosis en un estadio. Si tenía 3, puede estar en 2 con el tratamiento. Luego tenemos el agonista FXR, que es el receptor X farnesoide, que va a conseguirse en el intestino, en el hígado y en la vesícula biliar, y va a modular el flujo a la circulación portal de los ácidos biliares. Entonces vamos a utilizar el ácido O-beticólico, que es un sintético del quenaudex-oxicólico, y esto va a modular el flujo de ácidos libres a través de la circulación portal, va a disminuir la acumulación de triglicéridos y disminuir la gluconeogénesis. Luego
tenemos drogas que van a inducir cambios a nivel de la microbiota intestinal, que es otra de las responsables de esto, y vamos a tener el uso de probióticos y simbióticos, el uso del Lactobacillus GG se ha demostrado en algunos pacientes que pueden mejorar la acumulación grasa a nivel hepático. El uso de rifaximina por 28 días también induce a una disminución del índice de masa corporal con una mejoría de las aminotransferasas IgGT. El agonista FXR del factor farsenoide, que es el ácido obeticólico, va a modificar la síntesis de ácidos biliares y va a favorecer el aumento de bacterias como el LK6, L-lactis, y van a mejorar este fenómeno inflamatorio a nivel que, cambiando la microbiota intestinal, favorecer que no hayan cambios inflamatorios a nivel hepático. Luego tenemos el Sevelamer, que es un secuestro de ácidos biliares hidrofílicos y va a mejorar la composición del microbioma. Al modificarse la composición de ácidos biliares, también se modifica la composición del microbioma intestinal, mejorar la barrera intestinal y reduce entonces la presencia de liposacáridos que van al hígado y que son los que van a favorecer el fenómeno inflamatorio. Entonces, ¿qué concepto nos debemos llevar a casa? La enfermedad grasa del hígado es la causa más frecuente de hepatopatía crónica, que se han duplicado los casos en los últimos 10 años y debemos plantearnos el diagnóstico ya en edades preescolares. Descartar siempre causas secundarias de esteatosis hepática en pediatría, que los antecedentes prenatales son sumamente importantes, ya que no podemos a lo mejor influir en esta programación ocurrida en ITADA, pero podemos hacer modificaciones y quizás ser un poco más estrictos y más contundentes a la hora de establecer dietas y hábitos en la vida de estos niños. Desde el punto de vista fisiopatológico están muy involucrados múltiples órganos y sistemas como el hígado, tejido adiposo, intestino, sistema inmunológico y genético, y de allí que los tratamientos deberán ser a la carta, como pasó con la hepatitis C hace tiempo, y deben ir dirigidos a si predomina la obesidad, si la dislipidemia, la resistencia a la insulina, alteraciones de la microbiota intestinal, si tengo un gen que me predispone a desarrollar más fibrosis. Entonces, ya los tratamientos a futuro van a ser a la carta. Y bueno, gracias por su atención y estoy a la orden para cualquier pregunta